Bendiciones, hermanos. En este precioso día quiero compartir con ustedes otra porción de la Escritura, y el tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he titulado Aumentanos la fe. Un pasaje bíblico muy conocido en los apóstoles cuando le pidieron al Señor, le hicieron esta petición: Señor, aumentanos la fe. Esta lectura bíblica se encuentra en Lucas, el capítulo 17, y voy a estarles leyendo el versículo 5 y el verso 6. Dicen de la siguiente manera: Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieres fe como el grano de una mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Bien conocemos nosotros lo que la palabra nos enseña en lo que es la fe. Un pasaje bíblico que quizás muchos de nosotros lo conocemos, que nos enseña la misma palabra, ¿qué es la fe? En Hebreos 11:1 encontramos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En cierta ocasión los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. No era que ellos no tenían fe, sino que ellos le decían: Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántas veces nosotros podríamos decir, en realidad yo quisiera tener fe como quizás un personaje bíblico, o quizás algún hermano que conocemos que se le ve esa fe, que lleva fruto, y nosotros pensamos: yo quisiera tener la fe como esta persona? Yo quisiera que cuando yo estuviese orando o tener esa confianza en el Señor, ¿cómo quisiera yo que el Señor me aumentara esa fe? Pues en este sentido, los apóstoles, los discípulos, cuando le dijeron al Señor: aumentanos la fe, no era que ellos no tenían fe, ellos sí tenían la fe. Lo que quería era que el Señor se las aumentara. Y es una de las peticiones que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también le podemos hacer al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo necesito que me aumentes la fe. Ahora, en las Escrituras encontramos nosotros varias clasificaciones de fe. Específicamente, ¿qué parte de la fe tú deseas que el Señor te aumente? En el caso de los discípulos, aquí los apóstoles, ellos querían conocer más al Señor. Querían saber quién era Él. Más todavía. ¿Para qué? Para creer más en Él. Cuando nosotros leemos las Escrituras, los Evangelios específicamente, nos damos cuenta que en muchas ocasiones los discípulos tuvieron esa falta de fe. Y aún después, cuando el Señor le había dicho las cosas que iban a suceder, después de todo, la Escritura dice: y entonces los discípulos entendieron, entonces los discípulos creyeron a la palabra que Jesús le había dicho. O sea que llegan momentos, circunstancias de nuestra vida que necesitamos que esa fe se aumente, que esa fe crezca. Pero para esto, para que tengamos nosotros más claridad, para que, como dice el Señor en su palabra, que cuando nosotros le pidamos con fe, creyendo, y también específicamente qué es lo que realmente nosotros necesitamos. Y nuestra mente se amplía mucho más en saber cómo pedir, ¿verdad? Entonces, quiero compartir con ustedes varias diferencias de fe, varias clases de fe. La primera le pongo como la fe salvadora. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? De manera que por la gracia de Dios nosotros somos salvos por medio de la fe. Y también tenemos otro pasaje bíblico en Hechos 16:31. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El creer es tener fe. Pero esta fe es la fe salvadora. Entonces, como primero tenemos la fe salvadora. Segunda parte, tenemos la fe sanadora. En la fe sanadora encontramos muchos ejemplos en las Escrituras. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, donde estuvo sanando a muchos enfermos. Hubo hasta un caso donde el Señor, la persona que estaba necesitando la sanidad,
le dijo, Señor, ayúdame. Creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad, ¿verdad? O sea que hay la fe sanadora. Quiero citarle el caso que se encuentra en Lucas 8, 43 y 44 y Mateo 9, 22, 20 y 22, donde se habla sobre la situación de cuando Jesús iba camino a la casa de Jairo, ¿verdad? Jairo tenía fe que el Señor podía sanar a su hija, pero hubo otra fe que fue mucho más allá de necesitar la presencia y el conocimiento del Señor Jesucristo en lo que se quería, que fue el caso de la mujer del flujo de sangre. Ella pensó y dijo, bueno, si tan solo tocar el borde de su manto, de su vestido, yo sé que seré salva de esta enfermedad. Y así fue como fue la fe sanadora. Otra fe tenemos en la fe en el conocimiento del Hijo de Dios. En este caso nosotros podremos encontrar de que realmente el conocer al Señor Jesucristo, nunca terminamos de conocerlo. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos viviendo en este mundo, siempre vamos a necesitar conocer al Señor. Y esto solo se puede lograr mediante el estudio de la palabra de Dios, mediante el estudio de la Biblia, mediante el estudio de las Escrituras. Entonces, ¿cuánto conocemos nosotros del Señor? ¿Qué tanto conocemos nosotros del Señor? ¿Cuáles son aquellas cosas que el Señor tanto nos ha dejado en la Escritura que todavía nosotros no hemos logrado conocer completamente? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña de que nuestra senda, la luz del justo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Y cuándo será el cumplimiento de esto? Este cumplimiento será cuando Cristo venga por nosotros o bien mande por nosotros. En ese momento, entonces, la luz del justo, la senda del justo, será en el día perfecto. Mientras tanto, necesitamos conocer más todavía de la palabra de Dios. Nadie puede decir, ya yo sé todo. Nadie puede decir eso. Absolutamente es una gran equivocación, es un gran error. Aunque uno haya tenido muchos años caminando en el Señor, nunca podremos decir, ya yo me sé toda la Biblia, ya yo conozco todo del Señor. No, siempre vamos a conocer algo nuevo de parte de nuestro Dios. Siempre vamos a conocer algo nuevo también. Entonces, esta fe viene siendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que, por ejemplo, analizarnos. Para esta clase de fe tenemos que analizarnos. La palabra del Señor nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros queremos agradar al Señor, necesitamos tener fe en Él. Fe. Acuérdese que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas situaciones nosotros estamos viviendo en que nos ahogamos en medio de ella? Un problema, una dificultad fuerte, familiar, o quizás del trabajo, o quizás cosas personales. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos necesitado que el Señor ponga su mano sobre nuestras vidas? Pero ¿qué es lo que el Señor nos dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué nos quiere decir el Señor con esto? Que en la medida que nosotros le conozcamos más, podemos confiar completamente las cosas grandes y maravillosas que Él puede hacer en nuestras vidas. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De manera que nosotros necesitamos conocer al Señor cada día más y más. Entonces, estamos viviendo un tiempo donde la fe es probada. Estamos viviendo un tiempo en que la prueba en el cristiano, en el diario vivir, se está notando que estamos necesitando mostrar fe en varias áreas de nuestra vida. Necesitamos mostrar fe en que, por ejemplo, en la situación en que estamos nosotros ahorita, como mundialmente pandemia, necesitamos estar seguros, primero, que el Señor tiene todo el control.
Aunque digan las noticias, números suben, números suben, números suben. Nuestra confianza está puesta en el Dios que tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿por qué nos tenemos que atemorizar? ¿Por qué nos tenemos que turbar? ¿Por qué tenemos que pensar en que si no me cuido, pues algo me va a pasar? No digo que no se deba cuidar, no, claro, por supuesto que no. La precaución hay que tenerla siempre, pero no tener la confianza puesta en las cosas que yo puedo hacer, que esta sí me va a guardar. No, es la confianza puesta que yo puedo tener en el Señor Jesucristo, que Él sí me podrá guardar. ¿Y cuántas otras maneras nuestra fe está siendo probada? Tengo temor de ir a la iglesia. Ahora ya los templos se abrieron. ¿Estás tú yendo a la iglesia? No, porque temo contagiarme. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿En quién tú has creído? ¿Mm? O no, es que lo que sucede es que hay que ser prevenido. Sí, claro, pero acuérdate, cuando una prevención va en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra, entonces ya nosotros no estamos para prevenir o estamos en prevención. No, estamos en desobediencia. Sí, suena muy duro, pero el Señor nos dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Y cuál es ese el día, hermano? Ese es el día cuando Cristo venga. ¿Y acaso las cosas no nos están demostrando el cumplimiento de los últimos tiempos? Sí, el Señor ya viene y necesitamos prepararnos. De manera que esto es un tiempo en que la fe del cristiano está siendo probada. A ver, y el Señor dijo, es necesario que la fe se pruebe para que pueda salir el fruto. Ahora bien, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo, del momento en que recibimos al Señor, ha hecho morada en nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo hace morada en nuestras vidas, entonces nosotros podemos mostrar la fe, porque esa es una de las virtudes que el Espíritu Santo derrama sobre nosotros, ¿verdad? Lo tenemos en la lista ahí en Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Entonces, los apóstoles dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Entonces la pregunta es, ¿cuál fe es la que tú quieres que el Señor te aumente? ¿En cuál fe tú necesitas desarrollar? ¿En cuál fe tú necesitas crecer? Pues el Señor les dijo a sus discípulos, de cierto les digo, que si tuvieran fe como el grano de una mostaza, podrías decirle a este sicómoro, desarráigate y échate a lo profundo de la mar. Hermanos, no necesitamos tener una fe tan grande como una montaña para poder hacer grandes cosas. El Señor dijo, tan solo como el grano de una mostaza. Y el grano de mostaza es uno de los granos más pequeños que hay entre toda la familia de los granos. Es el más pequeño. Y con todo eso, cuando crece, es un árbol frondoso, donde dice la palabra, y aún la misma ciencia ya lo comprueba, que las aves hacen nido en ella. Entonces, mi hermano, ¿en cuál fe tú necesitas crecer? ¿La fe salvadora? ¿La fe sanadora? ¿La fe en el conocimiento del Hijo de Dios? Lo único que tú tienes que hacer es ser sincero con Dios. Sincérate con el Señor. Dile, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito crecer en esta fe. Yo necesito confiar más en ti por esto. Yo me siento débil en esta parte de creer y confiar 100% en ti, plenamente en ti. Yo necesito de ti. Ser sincero con Dios. Pídele. A Él le encanta que le pidamos. No es pecado pedir al Señor, y más cuando nosotros le estamos pidiendo conforme a su voluntad. ¿No crees tú que es la voluntad de Dios que nosotros le pidamos al Señor de querer crecer en fe? Claro, por supuesto que sí. Entonces pídele al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito crecer en esta fe. Ayúdame a crecer.
Y entonces, cuando seas sincero con Dios y confíes plenamente en Él, vas a ver cómo Dios te hará crecer en esa fe. Si es del conocimiento del Hijo de Dios, si en la fe salvadora, si en la fe sanadora. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y espero que esto sea de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga.